Hola, ¿qué tal? Siempre es un gusto saludarle. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por darnos el privilegio de comenzar la mañana junto con usted. Gracias por permitirnos entrar a su casa, a su lugar de trabajo, a su oficina. Hemos preparado un programa que esperamos sea de muchísima utilidad para usted y para su familia. Y comienzo yo con el primero de los temas. Después de los 50 años, las mujeres están más propensas a sufrir de alguna enfermedad cardiovascular. Y déjeme mencionarle algunos factores. La menopausia, por ejemplo, la presión alta, son dos de los factores principales que aumentan el riesgo de un paro cardíaco. Y como si esto fuera poco, hay que sumarle que los síntomas que tienen las mujeres son menos evidentes que los que presentan los hombres. Hoy invitamos al cardiólogo Jonathan Poveda para hablar sobre este tema y que nos ayude de la manera más precisa cómo se puede prevenir que esta afectación todavía sea más palpable en las mujeres después de los 50 años. Doctor, gracias, siempre es un gusto tenerlo aquí en Buen Día. Buen día, gusto saludarte. Gracias, igualmente, doctor. ¿Por qué después de los 50 años? Ya había escuchado yo un poco de esto, doctor, pero ¿por qué aumenta el riesgo? Bueno, básicamente todo empieza como a los 47, 48 años. El promedio en el que las mujeres entran en menopausia en Costa Rica anda por los 51, 52 años. Usualmente los cambios empiezan unos 6, 5 años antes, cuando el ovario empieza a fallar. Bajan los niveles de estrógenos y eso favorece una serie de condiciones. Condiciones que las mujeres empiezan a notar muy frecuentemente. Tal vez las más importantes es que hay una velocidad más rápida para aumentar de peso. Entonces dicen, estoy haciendo el mismo ejercicio, pero me cuesta más mantener el peso. Además hay cambios en la distribución de la grasa corporal. Entonces ven que, por ejemplo, el abdomen, las piernas y los brazos se les engruesan más y ahí empiezan a depositar más grasa. Ese aumento de la grasa corporal va de la mano con un aumento en la presión arterial. Es decir, la mayoría de las mujeres después de los 47, 48 años empiezan a tener incrementos sensibles en la presión. Es decir, la mayoría llegan y dicen, doctor, es que yo antes tenía presión baja todo el tiempo y ahora ya me dicen que tengo 145, 150, 155. ¿Okay? Los exámenes empiezan a estar más alterados porque al haber más grasa corporal, hay más posibilidades de que el azúcar en ayunas se altere o de que la curva de tolerancia, ese examen que hacemos de azúcar en donde medimos el azúcar al inicio, a la hora y a las 2 horas, empieza a tener valores más altos sin que necesariamente sean diabéticos o diabéticas. Y esas cosas implican que en 5 o 6 años, si no le ponen atención y si no hacen un poco más intensos los cambios en el estilo de vida, desarrollen en más enfermedad cardíaca. Doctor, con esta explicación, ¿puedo concluir que siempre estos cambios van de la mano de la presencia de la menopausia? Es decir, a ver, si no tiene menopausia, esto no se va a presentar. Es un componente muy importante. Ahora, existen mujeres que tienen más alteraciones desde 10, 15 años antes. Por ejemplo, tengo una paciente internada en el hospital que tiene 35 años y tuvo su primer infarto. Pero es una fumadora muy importante de los 15 años, entonces tiene un agravante más importante y su sobrepeso lo tiene desde los 15, 16 años sin control, digamos. Entonces es una persona o es una mujer obesa, fumadora importante, que ya a los 35, 36 años tuvo su primer infarto. ¿Cuál es el panorama, doctor, en Costa Rica? ¿Podemos concluir que después de que la mujer entra a la menopausia, es la enfermedad cardiovascular la principal causa de muerte en las mujeres? Cuando la mujer entra en la menopausia, el riesgo empieza a aumentar y las arterias se empiezan a dañar más aceleradamente. Eso no significa que vas a tener un infarto 1 año, 2 años después. Las mujeres no tienen el pico del infarto o el aumento de las enfermedades cardíacas a los 50, 52 años. En ese momento empiezan a desarrollar la enfermedad más aceleradamente y eso desemboca en más riesgo de un infarto a los 60, 65. Tal vez el mensaje más importante es que lo que va a pasar a los 60, 65 se puede prevenir desde los 45. Claro. ¿Okay? Y la mayoría de las veces, cuando llega a los 60, 65 años y tiene el infarto, uno dice, mire, esto se pudo haber prevenido hace 10, 15 años si hubiéramos hecho esto y esto y esto. Las mujeres usualmente de los 30 a los 55 años tienen un riesgo muchísimo más aumentado de tener cáncer de mama, por ejemplo. Esa es una de las enfermedades más importantes en ese grupo de edad. ¿Okay? Pero después de los 60, la enfermedad cardíaca y la enfermedad cerebrovascular empiezan a ser muchísimo más importantes.
Usted hablaba, doctor, y menciona puntos que me parecen muy importantes como la pérdida de los estrógenos como una de las causas, y habla de cambios hormonales a nivel general, sobrepeso, aumento de grasa justo cuando llega la etapa de la menopausia. Pero ¿qué otros factores de riesgo rodean todo este panorama que pueden hacer más complicado el escenario para la mujer? Las mujeres tienen más factores de riesgo que los hombres. Por ejemplo, durante el embarazo tienen una sobrecarga hormonal. Y probablemente algunas veces han venido otros colegas aquí a hablar de la presión alta durante el embarazo, ¿okay? Entonces, las mujeres que tienen presión alta durante el embarazo tienen más riesgo de tener presión alta a edades más tempranas en la vida y tienen más riesgo de tener infarto a edades más tempranas en la vida. Entonces, cuando una mujer tiene presión alta durante el embarazo, ¿okay?, tiene que saber que sale adelante de ese embarazo y su condición cardíaca tiene que seguir bajo el cuidado de un médico, no solo en el periodo del embarazo, sino de ahí en adelante el resto de su vida, porque tiene más riesgo. 2. La depresión es un componente importante que hay que tomar en cuenta, porque en la medida que vos te deprimís, te cuidas menos. Entonces aumentas más de peso, no vigilas lo que comes, haces cambios en las horas de comida, etc. Y las mujeres, entre los 20 y los 45 años, están en un periodo más vulnerable para la depresión. Entonces se ha visto que eso tiene que ver. 3. Si tienen enfermedades concomitantes, cáncer específicamente, ¿ok? Las que tienen cáncer reciben quimioterapia, sobre todo, que puede predisponerlas a tener enfermedad cardíaca. Eso ya lo hemos hablado antes. Entonces, eso también predispone a estas mujeres más a enfermedad cardíaca. 4. Enfermedades autoinmunes. Otras veces hemos hablado de que las enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica progresiva, son enfermedades que atacan 10-1 a mujeres. O sea, la relación hombre-mujer es 10-1. Es muchísimo más frecuente ese tipo de enfermedades en mujeres. Son enfermedades inflamatorias del cuerpo que dañan las arterias y hacen que ellas tengan más riesgo de tener enfermedad cardíaca. El componente hereditario también es muy fuerte. Si mi mamá tuvo presión alta o diabetes siendo joven, yo voy a tener más riesgo de tener hipertensión, diabetes y enfermedad cardíaca siendo más joven en la vida. Correcto. Y finalmente, usualmente, y esto es un fenómeno social muy interesante, pero cuando la mujer está en la edad reproductiva y tiene sus hijos entre los 20 y los 35, 40 años, ellos son adolescentes entre los 30 y los 50 años. Una etapa muy vulnerable donde necesita mucho cuidado. Y usualmente la mujer es la que se sacrifica en nuestra sociedad a cuidarlos un poco más, y a raíz de cuidar más a los hijos, deja de hacer más ejercicio, se preocupa un poco menos de la salud de ella por preocuparse de la salud de su familia, y eso desemboca en que tenga más riesgo. Otro asunto importante es que algunas mujeres no tienen menopausia a los 50, 52 años, la tienen a los 40 por una enfermedad concomitante que ameritó histerectomía y retiro de ovarios, o porque genéticamente algunas mujeres hacen la menopausia más temprano. Esas mujeres están en riesgo más temprano en la vida. Todas estas señales que el doctor Jonathan Poveda, que es cardiólogo, acaba de mencionarnos, rodean este panorama que vuelve a la mujer, como estábamos comenzando a hablar en la entrevista, a estar más propensa a la presencia de enfermedades cardiovasculares después de los 50 años, presión alta durante el embarazo, depresión, si fue una mujer que en algún momento padeció de cáncer, o enfermedades como artritis, lupus, esclerosis. Son algunos de estos factores que todavía incrementan más el panorama de padecer o presentar una enfermedad cardiovascular. Si usted tiene alguna consulta, háganosla llegar aquí al Facebook de Buen Día, en el apartado donde está la fotografía del doctor, y por favor háganosla llegar, porque queremos también que esta entrevista la haga usted. Estamos con el doctor Jonathan Poveda, y es cardiólogo, y queremos resolver todas sus dudas. Doctor, me ha quedado bastante claro todo esto que usted explica, pero estábamos diciendo en la entrevista al inicio que prácticamente lo que vuelve más complicado el panorama es que la mujer no puede o no hay síntomas tan evidentes. Ayúdenos a que haya algún tipo de señal que la mujer diga, esto me suena que puede ser una señal de alerta. Y tal vez una de las cosas más interesantes es que las mujeres tienen un umbral del dolor más alto que el de los hombres. Entonces, por decirlo así, las mujeres, cuando hay una enfermedad severa, como puede ser la enfermedad del corazón, tienden a quejarse menos de las molestias de la enfermedad. Es decir, si tienen, por ejemplo, dolor de cabeza porque tienen presión alta, no piensan que tienen dolor de cabeza porque tienen presión alta. Piensan que tienen dolor de cabeza porque hay una serie de situaciones estresantes alrededor de la familia, etc.
Si tienen un dolor en el pecho, piensan que el dolor en el pecho está asociado al exceso de trabajo doméstico, por ejemplo, o a las carreras que tienen durante el día en el trabajo, etc. Cuando en realidad pueden ser molestias cardíacas. Entonces, lo más importante es las características del dolor torácico que hemos hablado, ¿verdad? El hecho de que un dolor de cabeza persistente, que predomina en las mañanas y en las primeras horas de la tarde, puede estar asociado a presión alta y que entonces son personas o mujeres que van a estar en más riesgo, y es importante que se chequeen los niveles de presión. Como dijimos, usualmente la presión arterial empieza a aumentar muchísimo antes de que aparezca el problema cardíaco. Entonces, uno de los primeros signos es el aumento de la presión arterial, o que te digan, bueno, es que vos tenías siempre 130 de presión sistólica o 135 y ahora estás en 150, 155, tenés que buscar ayuda. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todas las mujeres van a notar que el peso les empieza a aumentar después de los 46, 47 años más rápidamente, ¿verdad? Que la grasa corporal empieza a aumentar más rápidamente, y eso usualmente va acompañado de trastornos del sueño y de problemas vasomotores, que son los calores típicos que aquejan a las mujeres. Estos trastornos, doctor, de sueño que usted habla, es que las horas comienzan a ser interrumpidas del sueño, insomnio, ¿a qué se refiere? Prácticamente a todas las mujeres les cuesta conciliar el sueño a esa edad. ¿Okay? Y empiezan a tener un problema para poder dormir adecuadamente 7, 8 horas. Y el agravante es que su ciclo incluye levantarse temprano para ir a trabajar. Entonces acortan las horas del sueño y pasan muy cansadas en las primeras horas de la mañana. ¿Okay? Entonces, cuando hay trastorno de sueño y se sienten agotadas todo el día, eso significa que ya el trastorno hormonal es importante y hay que poner más atención a la presión, al peso y a los niveles de glicemia y de lípidos, porque el colesterol también se afecta de manera importante. Sí, ¿a qué edad considera usted, doctor, ya es importante que la mujer vaya y comience a chequearse la presión, aunque no haya tenido ninguno de estos síntomas como dolor de cabeza en la mañana? Muchísimas gracias por la pregunta, porque esto no es para los enfermos. Esa pregunta que me haces es para todas las mujeres en general. Pero por lo menos deberían de chequearse presión arterial 2 veces al año, siendo que sean sanas y estén entre los 30 y los 50 años. Mínimo. Usted hablaba también en otro momento que me llamó mucho la atención, esto de pérdida de estrógenos. Y uno lo escucha comúnmente, doctor, pero ¿qué es en sí? Y el principal resultado, reflejo que tiene en el cuerpo de la mujer, ¿cuál es? Y bueno, básicamente el ovario o los ovarios son los órganos productores de hormonas sexuales femeninas, ¿okay? Y se encargan de la producción de estrógenos y progesterona, que es necesaria para que haya un ciclo reproductivo mensual, el ciclo normal que conocemos, que finaliza con la menstruación, desde los 12, 14 años hasta los 47, 48 años, el ciclo reproductivo de la mujer. Normalmente, después de los 46, 47 años, la producción de ambas hormonas, de estrógenos y progesterona por el ovario, empieza a bajar. Esas células se empiezan a agotar. Los óvulos dejan de madurar y entonces ya la capacidad de un embarazo pues se pierde. Ahora, uno pensaría, o lo que por muchísimos años se pensó, es que estas hormonas eran necesarias solamente para la parte reproductiva. Sin embargo, no. Hay una serie de cambios en las arterias, en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el hígado, que dependen de esas hormonas. Entonces, cuando esas hormonas empiezan a caer después de los 48, 49 años, hasta el momento en que ya se hacen indetectables, el momento en que ya se hacen indetectables y la mujer pasa más de un año sin tener sangrado menstrual, sin tener ciclos, es lo que llamamos menopausia. Entonces, en ese momento, ya totalmente se pierden los estrógenos endógenos de la mujer, los que produce la mujer. La fase reproductiva o la vida reproductiva de la mujer en ese momento cumple el ciclo final, reproductiva, no sexual, porque son cosas diferentes. Y entonces es cuando empiezan a aparecer una serie de cambios en corazón, en cerebro, en riñón, por esa deprivación. Por muchísimos años, es decir, los últimos 20, 25 años, estuvo en boga entonces bueno, si faltan esos estrógenos, vamos a dárselos a manera de pastillas o de parche, etcétera, para recuperar eso. Y efectivamente, desde el punto de vista cardiovascular,
hay cierto grado de riesgo cardiovascular disminuido si tenés terapia hormonal sustitutiva, si les das estrógenos y progesterona a la mujer. Pero también es cierto, ¿okay?, que el tejido mamario y que el tejido de los órganos sexuales también depende de esas hormonas y hay una mayor predisposición a algunos tumores, cáncer de mama, cáncer de endometrio, etc. Entonces, por eso es que darles terapia hormonal sustitutiva no se hace desordenadamente. Amerita un control muy importante por el ginecólogo y por el médico de cabecera de la mujer. Y no todas las mujeres se benefician de la terapia hormonal sustitutiva. Entonces, más bien, en los últimos 10 años nos hemos vuelto mucho más selectivos para escoger a aquellas mujeres que se benefician más sin tener más riesgo de desarrollar tumores por la terapia hormonal. Uno de los beneficios de la terapia hormonal es que si están recibiendo los estrógenos, todo esto de desarrollar hipertensión más rápido pareciera retrasarse. Y eso es tan importante que incluso hace 10, 15 años, toda mujer después de un infarto le dábamos terapia hormonal. Hoy en día sabemos que eso no necesariamente es beneficioso y que las estamos poniendo en riesgo de otras cosas y ya no lo hacemos así como sistemáticamente en todas las mujeres. Entiendo. Pero hay algunas que sí se benefician. Puede contrarrestar un problema, pero pone en riesgo otras áreas. Correcto. Así comprendo. Y hay mujeres que tienen más riesgo de esas otras cosas. Existe el perfil de mujer que tiene más riesgo de desarrollar tumores y entonces por eso la cuidamos desde ese punto de vista y no le damos terapia hormonal sustitutiva. Sí. Doctor, ¿siempre va a sufrir la mujer sobrepeso cuando llega a la menopausia? Es decir, no le queda de otra. Sí, esto va a ocurrir. Siempre va a haber una tendencia a acumular más grasa corporal, ¿okay?, y a acumular más líquido corporal. ¿Okay? Eso siempre va a pasar. No significa que siempre va a engordar, porque como vos ves, existen mujeres, bueno, que lo que hacen es intensificar muchísimo más la dieta y el ejercicio, porque saben que tienen que esforzarse un poco más para mantener el peso. Tengo una consulta de parte de doña Yami Castañeda. Y doña Yami, muchas gracias por hacérnosla llegar. Dice ella que tiene 55 años, nunca ha fumado, no padece de presión alta, pero hace 2 meses, dice Yami, que tiene unas palpitaciones, doctor, muy fuertes y con dolor. Dice que a veces siente que le falta el aire, pero que a ella le han dicho que el corazón no duele cuando está padeciendo, pero tiene todo el deseo de que usted le diga qué puede indicarle este tipo de palpitación y este dolor en esa zona. Sí, no, muchísimas gracias por la pregunta. Las palpitaciones son una sintomatología muy importante que está asociada a más irritación del corazón, a más irritabilidad. Y eso, una de las causas principales es trastornos en el sueño, que ya lo hablamos. Cuando la persona se depriva de sueño, el corazón se irrita más fácilmente y empieza a dar latidos extra de los latidos normales, que nosotros le llamamos extrasístole. Pueden ser benignas, pueden no ser tan benignas. Entonces tenemos que verlas, y tenemos que verlas en un examen en donde grabamos todos los latidos del corazón durante 24 horas de esa persona y vemos cuál es el patrón que tiene, si es normal, si es anormal o si tiene riesgo. Ese es el Holter. Ese examen se llama Holter y es como un electrocardiograma que dura un día entero. La paciente se pone un aparatito que guarda todos los latidos en 24 horas. Se lo trae al médico y uno examina cuál fue el patrón de sus latidos en esas 24 horas y si le dice si es una variante normal o si necesita un tratamiento específico. La recomendación para doña Yami es eso, entonces realizarse el Holter. Exactamente. Sí. Doña Ania Rojas, dice doña Ania que tiene 49 años, doctor, es hipertensa, y en un electro que le realizaron, el médico le dice que tiene el corazón lento, pero ella quiere saber si eso es un riesgo de tener un infarto y qué síntomas son los que se presentan cuando el corazón está lento, y para que usted nos explique qué quiere decir eso. Lo normal es que las pulsaciones del corazón anden entre 60 y 100 latidos por minuto. ¿Okay? Si tenés una emoción muy grande o muy fuerte, va a pasar de 100 latidos por minuto. Cuando dormimos no estamos haciendo ejercicio, estamos descansando. ¿Okay? Usualmente las pulsaciones están un poco por debajo de 60 latidos por minuto. Pero en general todos tenemos diferentes periodos entre 60 y 100 latidos por minuto durante el día. Existe gente que a veces no pasa de los 60 y pasa mucho tiempo entre 50 y 60 latidos por minuto, más de lo que debiera. ¿Okay? Eso puede pasar o porque esa persona tiene muy buena condición física, a casi todos los atletas le pasa, ¿okay? O porque esa persona tiene un defecto para acelerar el corazón. ¿Okay? Cuando tienen un defecto para acelerar el corazón, uno se da cuenta muy fácilmente porque los pone a hacer ejercicio, los pone a hacer una prueba de esfuerzo como la que en algún momento pusimos a hacer a Thais hace algunos años, y no se acelera el corazón. Entonces uno se da cuenta que efectivamente hay un problema. ¿Okay? La mayoría de las veces, tener las pulsaciones más bajas de lo normal es más un factor protector
que un defecto. ¿Sí? Pero en algunas condiciones sí puede implicar un defecto. Implica un defecto y pone más en riesgo a la gente mayor, por encima de los 70, 75 años. Que si una persona de 70, 75 años sube gradas y a su corazón no se le acelera, va a ser más fácil que tenga un problema de no perfundir o de que no le llegue suficiente sangre al cerebro y hacen síncopes. Eso se llama síndrome de seno enfermo, porque el seno es la zona del corazón donde se producen los latidos y hace que esa persona ocupe un marcapaso. ¿Cómo nos damos cuenta si ya tiene un problema porque su corazón está lento? Puede ser que haga ejercicio, y si hace ejercicio es normal que su corazón esté lento. Puede ser que tenga una tendencia propia a tener un corazón un poco más lento de lo normal, y eso no implica riesgo. Pero si yo la pongo a hacer un poco de ejercicio, una prueba de esfuerzo, o veo un holter de 24 horas y veo que cuando trabaja su corazón no se acelera, implica que esta persona hay que vigilarla y puede tener un problema. Doctor, usted mencionaba antes, y me llamó mucho la atención, cuando habló de algunas enfermedades que podían ser factor de riesgo para todo este panorama que hemos hablado de padecer más fácilmente de una enfermedad del corazón. Usted mencionaba artritis y lupus. Tengo entendido, por lo que hemos hecho aquí en Buen Día también, que son enfermedades reumáticas. Correcto. ¿Qué relación hay entre que el corazón se enferme con este tipo de enfermedades? Sí, mira, son enfermedades reumáticas inflamatorias. Es decir, generalmente lo que ha sucedido es que el sistema inmune se activa, genera unas sustancias que inflaman las articulaciones, y por eso decimos que son enfermedades reumáticas, porque dan dolores en las articulaciones. Pero esa inflamación que se da en las articulaciones también se da en las arterias, las que transportan la sangre del corazón. Entonces, esa enfermedad se acompaña de artritis, pero también se acompaña de inflamación de las arterias que se llama vasculitis, en más o menor grado. Y la vasculitis acelera las posibilidades de que se obstruya una arteria del corazón. Daña las arterias, y al dañar las arterias la presión se sube. Genera un fenómeno inflamatorio dentro del cuerpo que hace que el hígado tenga problemas para transportar el colesterol, y a veces tienen trastornos más importantes del colesterol, los triglicéridos. ¿Sí? Entonces, la enfermedad inflamatoria termina afectando el sistema vascular. Da vasculitis, y la vasculitis a largo plazo da más riesgo de enfermedad cardíaca y cerebrovascular. ¿Ocurre con cualquier enfermedad reumática? Ocurren con las enfermedades reumáticas que tienen inflamación o complejos autoinmunes, digamos, del sistema inmune, como factores principales. Por eso no son todas, por eso son aquellas en donde la inflamación generada por anticuerpos es más importante. Las que dijimos, lupus, esclerosis sistémica progresiva, artritis reumatoide, otras un poco menos frecuentes, espondilitis anquilosante, pero todas tienen como característica que producen activación del sistema inmune, y eso produce inflamación vascular y más riesgo de generar coágulos. Doctor, tengo una consulta de parte de Marianela Miranda. Dice Marianela que ella es hipertensa de difícil manejo. Normalmente tiene presiones de 160/100 y que casi todos los días ella pasa tomando medicamento, pero quiere saber qué tan propensa está ella de presentar un infarto. No tiene menopausia y tiene 46 años. 160/100. Sí, generalmente la mayoría de las pacientes hipertensas con 2 medicamentos están controladas. 70-75% de los pacientes se controlan con 2 medicamentos. Hay un grupo ahí, 20% de los pacientes, que ameritan entre 3 y 5 medicamentos solo para controlar la presión. Para la edad que me están diciendo, ella debería tener siempre una presión por debajo de 140/90. Y entonces hay que ir agregando medicamentos hasta que esté por debajo de 140/90, porque por cada 10 milímetros que aumente la presión, su riesgo de tener un infarto aumenta alrededor de unas 4 veces más, en un periodo de 10 a 15 años. Entonces, eso lo que significa es que si tiene 160, si siempre tiene una presión de 160, su riesgo sigue siendo más alto. Y es más alto para un evento cerebrovascular que para un infarto. No se trata de que tiene que tener la presión normal al día siguiente. Uno tiene un periodo de unos días para bajar la presión, porque bajar la presión de un día para otro puede ser tan peligroso como dejarla así. Entonces, no significa que uno tiene que darle un medicamento hoy para que mañana la presión esté bien. Tiene que trabajar eso durante unas semanas, pero hay que ir ajustando los medicamentos. A veces alguna condición del paciente hace que sea más resistente al tratamiento. Come con más sal, come con más grasa, toma medicamentos que favorecen subir la presión. Los más típicos son los antiinflamatorios
no esteroideos. Todos los antiinflamatorios contribuyen un poco a subir la presión. Los medicamentos hormonales contribuyen un poco a subir la presión. ¿Okay? Los anticonceptivos orales, por ejemplo. ¿Okay? Ese tipo de medicamentos favorecen que estas pacientes tengan más problemas para controlar la presión. Entonces son de las cosas que uno controla cuando el paciente es de difícil manejo. Dice María Solórzano, que también nos acaba de enviar una consulta. Ella tiene 40 años y hace un año que tiene menopausia, doctor, por histerectomía. Le da mucho cansancio, tiene mucho sueño, prácticamente siempre, y dolor muscular. Además, se le duermen las manos. Quiere saber si todo este cuadro puede representar algún peligro para desarrollar alguna enfermedad cardiovascular. Básicamente, sí, con la histerectomía también le quitaron los ovarios, es decir, hubo oferectomía. Entonces sí, entró en una menopausia más temprana. Y está a tiempo para no tener problemas en unos 10 años. Entonces tiene que empezar a cuidar peso, tiene que empezar a cuidar colesterol, triglicéridos, glicemia en ayunas y sus niveles de presión, porque puede ser que necesite atención mucho más temprano. Entonces sí amerita que visite al médico para que le haga un perfil de riesgo en base a todo lo que nos está contando. Doctor, si ya la mujer presentó un evento de estos, ya tuvo un infarto, después, a ver, ¿está más propensa para que presente otro? El factor de riesgo más importante para tener un infarto es haber tenido uno antes, entonces sí. Es decir, generalmente, si no se ponen en control y inician medicamentos y un control más estricto de los niveles de colesterol y de presión después del infarto, tienen muchísimo más predisposición, 10 veces más, para tener otro en los próximos 5 años. Y ahora que usted lo menciona, doctor, cuando estábamos hablando de a qué edad tiene que realizarse los primeros chequeos para ver la presión, puntualíceme esto, doctor, ¿qué exámenes debe irse a realizar ya una mujer de control para saber cómo anda todo? Porque usted está mencionando colesterol, triglicéridos, ¿cuáles exámenes debe hacerse para ver cómo está su salud cardiovascular? Digamos que el panel básico incluye el hemograma, porque la anemia también es un factor importante, ¿okay? Los niveles de glicemia, los niveles de azúcar, el perfil de lípidos, los niveles de ácido úrico, los niveles de hormona tiroidea, T3, T4 y TSH, porque si hay un trastorno tiroideo de por medio, los triglicéridos van a estar más altos y el colesterol LDL va a estar más alto, y eso la pone en más riesgo. ¿Okay? Entonces ese es como el panel básico. Si su ácido úrico es más alto, eso también la pone en más riesgo. Entonces ese es el panel básico que debe hacerse. Hemograma. Si ese sale alterado, puede ser que haya que hacer algunas otras cosas más. ¿Okay? Por ejemplo, hay mujeres que tienen un colesterol tan alto que uno dice que hay un trastorno de fondo más importante. Un trastorno genético en donde se maneja un colesterol muy alto. Entonces le mandamos un examen más específico para ver cuál de todos los tipos de colesterol está más alto. Porque siempre hemos hablado de colesterol malo, que es el LDL, y de colesterol bueno, que es el HDL. Pero hay 7 tipos diferentes de colesterol LDL, de colesterol malo. Hay al menos 3 tipos diferentes de colesterol bueno. Entonces, a veces hacemos otro examen más detallado, porque ese examen nos dice cuál es el de más riesgo para la paciente, si lo tiene elevado, y qué niveles queremos que maneje con medicamentos. ¿Okay? Básico, hemograma, glicemia, perfil de lípidos, ácido úrico y perfil tiroideo. Me llama la atención, doctor, la consulta que hace Carlín. Carlín tiene 28 años y dice que tiene colesterol y triglicéridos altos, doctor. Cada vez que se levanta siempre tiene dolor de cabeza y prácticamente permanece así durante todo el día. Como por 15 días le da ese dolor y dice, como quien dice en la mollera, dice ella. Pasa muy cansada y le gustaría saber si puede ser también síntomas de la presión arterial alta. Sí puede ser. Entonces, lo más importante es el seguimiento de la presión. Es decir, no es tomarse una vez la presión y ver si está alta, sí o no. Sino lo que uno dice, mire, vamos a hacer esto. Te vas a tomar la presión en la mañana y te vas a tomar la presión en la tarde por 10, 15 días y yo voy a ver esas 20, 30 presiones para ver si hay un patrón. En donde tienen la presión más alta en la tarde, por ejemplo, existen algunos pacientes o algunas pacientes que tienen la presión normal durante el día y tienen la presión mucho más alta durante la noche. Incluso hay pacientes que tienen la presión muchísimo más alta cuando duermen, porque a todos nos debe bajar un 10% la presión cuando dormimos. Y hay pacientes a los que durmiendo la presión no se les baja. Los roncadores, por ejemplo, la gente que tiene apnea del sueño, eso típicamente tienen presiones más altas durante la noche y eso da más riesgo cardíaco. ¿Okay? Entonces, cuando uno quiere evaluar la presión arterial en pacientes como ella,
Dice, bueno, el asunto no es que vengas y te tome la presión y ver si está baja o si está alta. Es cómo se va a comportar en los siguientes 10, 15 días y este es el ejercicio que vamos a hacer. Sí, porque ella dice que tiene dolor de cabeza casi que le da por periodos de 15 días. Sí, hay un dato muy importante y es que de 100 personas que tienen presión alta, solo 10 tienen dolor de cabeza. Las otras 90 no tienen síntomas. La presión alta en la mayoría de la gente no da ningún síntoma. Por eso es que hablamos de que todos debemos chequearnos un par de veces al año. Claro. Porque cuando da síntomas, usualmente ya tenemos 4 o 5 años de tener presión alta. Entonces, los daños en los órganos, corazón, riñón, cerebro, retina, ya se han instaurado por esos 5 años. Doctor, ¿y este aparato de uso doméstico que mucha gente ya ha comprado y que tiene en la casa para medir, para chequear la presión, es igualmente de preciso para hacer estos chequeos de los que usted nos habla? Sí es funcional y sí es preciso, pero hay que utilizarlo bien, porque tiene más posibilidades de variar con cosas mínimas a la hora de usarlo. ¿Qué es utilizarlo Por ejemplo, bien? no puedes tomarte la presión si tienes el aparato puesto y el brazo lo estás moviendo durante la presión. El brazo tiene que estar apoyado sobre una mesa y totalmente quieto. Y el manguito tiene que estar bien puesto de tal manera que cuando se infle presione totalmente la arteria del brazo, para que sense o para que dé un valor real. Igual, una presión alta nada más no te hace el diagnóstico que padeces de presión alta, sino el hecho de que tengas varios días en donde efectivamente tenés valores por encima, en el caso de un adulto, por encima de los 140, 90, implica más riesgo. Incluso hay gente que no tiene 140, 90, pero todo el tiempo, invariablemente, tiene entre 135, 140 o entre 85, 90, y esa gente ya tiene riesgo también. ¿Ya eso es un paciente con hipertensión? Ya eso es un paciente con riesgo. La pregunta es interesante porque para algunos expertos ya es hipertensión y algunos le llaman prehipertensión. Pero es una condición donde ya tenés que cambiar totalmente el estilo de vida para prevenir enfermedades cardíacas. Porque sí es cierto que a largo plazo vas a tener más complicaciones. Claro, y de hecho es el tema que nos trae hoy aquí, del que hemos estado desarrollando como uno de los síntomas para presentar una enfermedad cardiovascular. Doña Virginia Sandí dice, bueno, tiene 32 años, por una cesárea entró en riesgo. Le quitaron los ovarios y además le quitaron el útero. Todavía no recibe terapia hormonal porque ella está en periodo de lactancia. Al no recibir la hormona, ¿ella tiene algún riesgo? Es lo que nos está preguntando. Puede tener más problemas de lípidos, más tendencia a tener hipertensión arterial, más tendencia al sobrepeso, a ganar peso, o que le cueste más volver a su peso normal de antes del embarazo. Lo otro es, y eso está asociado con la osteoporosis, que la velocidad con la que la mujer pierde calcio a esa edad disminuye de una manera aceleradísima con respecto a los primeros años de vida, que eso la pone en riesgo para osteoporosis y fracturas en el futuro. Entonces, por eso vale la pena que el médico evalúe en un momento si ella se beneficia de la terapia hormonal. Si no se beneficia de la terapia hormonal, eso no significa que no tenga que cambiar su estilo de vida y tenga que preocuparse un poco más de los factores de riesgo de los que hablamos. Liliana Montero, doña Liliana, gracias también por enviarnos su consulta. Yo he tenido 2 trombosis, dice ella, tiene 57 años. ¿Usted cree, doctor, que puede darme un infarto? Dice, yo también padezco de la tiroides. No me dice dónde son las trombosis, pero si tiene trombosis venosas, no necesariamente significa que tiene más riesgo de infarto y sigue siendo una enfermedad igual de peligrosa. Pero algunas pacientes que tienen trombosis venosa es porque tienen un componente de inflamación de las arterias, de vasculitis, que habíamos dicho antes. Las lúpicas tienen trombosis venosa profunda y pueden tener más riesgo de infarto. Entonces, generalmente, cuando tienen estas trombosis, el médico tiene que hacerle un panel de exámenes que se llama de trombofilia, de factores de riesgo para hacer coágulos. Y las que tienen esos factores tienen más riesgo de infarto, entonces ameritan un tratamiento especial. ¿El hecho de que ella también padezca de la tiroides, doctor, agrava todavía más el panorama? Sí, si lo que tiene es hipotiroidismo, si funciona mal la tiroides, si funciona menos de lo normal, porque eso implica que va a tener problemas de lípidos que son importantes y que contribuyen. Aquí tengo una consulta también de Joana Osorio. Dice que la suegra está pasando por la menopausia. A ella le diagnosticaron que tiene obstruida la arteria izquierda que va hacia el corazón y la suegra se siente muy cansada. ¿Qué puede hacer en ese caso? Porque también cuando le viene la menstruación le viene demasiado abundante y a veces hasta con coágulos de sangre. Dice ella, doctor.
¿Qué podemos decirle? Bueno, básicamente dos cosas. Primero, si tiene la obstrucción en la arteria, tiene que tener todo el beneficio de los medicamentos cardiovasculares. Debe estar tomando aspirina, por ejemplo, para prevenir un evento coronario. Debe estar controlando muy bien los niveles de lípidos. Entonces, debe estar tomando un medicamento para tener los niveles de colesterol muy bajos, un colesterol malo por debajo de 70 miligramos por decilitro, un LDL por debajo de 70, debe estar controlando muy bien su presión y tomar medicamentos para tener presiones por debajo de 135, 85 idealmente. Debe estar controlando su peso. La anemia no es buena para ella porque condiciona menos hemoglobina, que hace que más difícil que se oxigenen bien los tejidos. Entonces debe estar corrigiendo bien la anemia. Y si está sangrando mucho por el útero, por estar en el periodo de climaterio, el ginecólogo debe de pensar ya si no sería momento más bien de hacerle la histerectomía para evitar esas pérdidas de sangre. Sí. Gabriela Barbosa, dice Gabriela que ella tiene cáncer de seno y le removieron los ovarios. ¿De qué forma ella puede prevenir problemas del corazón con todo este antecedente? Okay. Como tiene cáncer de seno, hace difícil que sea una paciente que se le dé terapia hormonal sustitutiva, por todo lo que hablamos. Entonces, al no ser candidata para la terapia hormonal sustitutiva, los cambios en el estilo de vida, control de peso, grasa corporal, glicemia y presión son extremadamente importantes en ella. Entonces, es gente en la que generalmente instalamos medicamentos para tener todos esos factores bien controlados, medicamentos para el colesterol, medicamentos para la presión y un control muy estricto del peso para que nada de esto pase. Lo primero tal vez que podríamos recomendarle, Gabriela, es esto inicial de chequeo de sobrepeso, de ver cómo está ella, doctor. Correcto. Con respecto a la alimentación, que no hemos hablado, doctor, y sé que cuando a veces uno habla en el programa de temas de alimentación, ¿verdad? Así que pues qué aburrido, porque todo el mundo quiere comer rico y a veces hasta sin ningún tipo de restricción. Pero qué tan importante es el papel de la alimentación ya cuando está la mujer entrando a esta etapa. Lo más importante es que frutas, verduras y vegetales son comer rico, es decir, es un asunto de aprender a prepararlos, pero uno puede comer muy bien en base teniendo como base esa fuente de la dieta más que los carbohidratos, es decir, complejos, es decir, disminuir el arroz, las pastas, el pan, los postres, este tipo de cosas. Más ahora que se acerca esta etapa, esta es una etapa donde yo le recuerdo a los pacientes que están en control y que los abusos que puedan tener en esta etapa usualmente hacen más difícil el control de las enfermedades en enero y febrero. ¿Okay? Entonces uno se los recuerda. ¿Se dispara más usualmente, doctor? Sí, claro, o sea, no solamente se disparan más los factores de riesgo, la gente no solo llega con colesterol y triglicéridos y azúcar más alto, llega con más sobrepeso y a veces el exceso de comida es tanto que llegan con algunos problemas intestinales importantes, pancreatitis, etc. ¿Okay? Que una pancreatitis, por ejemplo, complica mucho el manejo del azúcar. Entonces te complica también desde el punto de vista cardiovascular. Entonces, todas esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Cerremos con dos consultas, doctor, ¿le parece? Sí, rápidamente. Correcto. Doña Vicky Moreno, bueno, tiene 32 años, dice que tiene una menopausia inducida. Le quitaron los ovarios, el útero, tiene 15 días de tomar Livial y le salió el colesterol y los triglicéridos un poco altos. Dice que a veces siente pequeñas molestias en el pecho y el brazo izquierdo, dolor de cabeza, a veces es intenso. Sin embargo, la presión arterial se mantiene bien. ¿Qué tan peligroso puede ser todo este panorama para ella, dice? Hay dos cosas, hay que ver el perfil de lípidos y puede ser que sus presiones arteriales estén normales en reposo, pero que uno la ponga a hacer un poquito de esfuerzo físico y se suba más exageradamente la presión de lo normal. Una manera de detectar eso es hacerle un examen que se llama un monitoreo de presión. Un aparatito que te está tomando la presión cada 15 minutos por 24 horas y que se da cuenta si esa persona subiendo gradas o durante el trabajo, su presión está más alta durante el día. Y es ya candidata a cambios en el estilo de vida y tratamiento farmacológico o medicamentos para el control de la presión. Aparte de que hay niveles específicos de lípidos que tiene que manejar y que nosotros tenemos que saber que tiene que manejar si está tomando terapia hormonal sustitutiva como el Livial que me dijiste. Y la última consulta es de parte de Yeti Arrieta. Ella toma para controlar su presión alta enalapril y quiere saber si con este medicamento ella también podría tomar estrógenos. El medicamento es para el control de la presión y no habría problema si toma estrógenos, siendo que estén bien indicados. Ahora, las pacientes que toman estrógenos como terapia hormonal sustitutiva tienen cambios en la presión, a veces a la tendencia a bajar algunos milímetros de mercurio los niveles de presión arterial. ¿Okay? Entonces puede ser que amerite un pequeño ajuste de la dosis de enalapril, pero nada más. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tal vez denos usted su último mensaje con respecto a los cuidados que hay que tener ya para estas edades, ¿verdad? Okay, yo creo que el mensaje más importante es que lo que puede pasar a los 55, 60, 65 años se puede prevenir desde los 30, 35. Y es más,
se puede prevenir desde la infancia, si desde que la mujer está en la niñez y en la adolescencia, los padres empiezan a enseñarla a nutrirse adecuadamente y la van concientizando sobre la responsabilidad de tener una buena alimentación y un buen control de peso para la vida en el futuro. Después de la vida reproductiva, por ejemplo, cuesta muchísimo bajar de peso después de los embarazos. Todas las mujeres saben eso, es un poco más difícil. Entonces, la educación antes de llegar a esa edad es el 90%. Si nosotros hiciéramos todo eso bien, nos evitaríamos un poco de muchas de las complicaciones que vemos. La mayoría de las mujeres no actúan de esa manera. Entonces, lo que hay que saber es que ellas entre los 30 y los 45 años ya tienen que hacerse el chequeo que dijimos anteriormente y tienen que estar conscientes del control de la dieta y la importancia, como hemos hablado otras veces, de los mínimos 150, 300 minutos de ejercicio por semana que son importantes para mantener el peso y la condición física. Prevención que puede salvar el corazón, doctor. Correcto. Hasta en verso nos salió. Don Jonathan, muchas gracias. Un gusto. Siempre es un gusto tenerlo acá. Ok, para servirte. Gracias, Nos doctor. vemos. El doctor Jonathan Poveda es cardiólogo. Le voy a dejar un número para que usted consulte con el doctor. 2522-1000, la extensión 4330. Ahí le aparece en pantalla. 2522-1000, extensión 4330. El nombre del doctor es Jonathan Poveda y es cardiólogo. Gracias, doctor, Gracias. por estar con Un nosotros. gusto. Estamos comenzando nuestro programa. Tenemos más información para usted. Una de ellas es que estamos en la época en la que se disparan los casos